que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez más, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo pregunto, ¿cuál y qué tipo de espíritu? Aquí no es al espíritu tuyo, ni al espíritu mío, sino al espíritu de Dios. ¿De acuerdo? No es, aquí no se está refiriendo el andar en nuestro espíritu, sino conforme a los lineamientos y conforme a la voluntad, conforme a la disposición, conforme a la dirección del Espíritu de Dios. ¿Ok? Así que este versículo que nosotros vamos a tomarlo como base, quisiera que leyésemos las primeras 4 palabras. Dice la primera, ahora, y luego, pues, si juntamos esas 2 palabras diríamos, ahora pues. ¿Ok? Lo está diciendo en tiempo presente, en tiempo pasado o en tiempo futuro. Está en tiempo presente. De esa manera continuamos la siguiente que dice, ninguna condenación hay para los que están. ¿Así dice su Biblia? ¿Escuchó bien? Para los que están, no estuvieron, ni van a estar, sino los que están. Estamos gramáticamente hablando en tiempo presente. ¿Está bien? Es decir, que esto que estamos hablando en estos momentos, ni lo escucharon aquellos que ya no están aquí, ni los que van a venir, sino esto que van a escuchar y esto que están escuchando son para todos aquellos que en estos momentos viven y respiran. ¿Ok? Es para todos los que estamos aquí. Todos los que viven, levanten la mano. Vean quién no levantó la mano y pregúntale qué es entonces. Sí, porque si no está vivo, se pasa de vivo. Eso es. Pero nosotros como cristianos, no solamente es vivir el presente. El pasado como cristianos ya quedó atrás. Porque déjeme decirle que esto que estamos leyendo no es para la persona que no conoce a Cristo. Es para aquellos que ya conocen a Cristo. Seguramente, ¿cuántos aquí nos visitan por primera vez? A ver, levanten la mano. Muy bien, levántenla bien, alto, lo más que puedan. Mejor pónganse de pie, a ver, pónganse de pie. Muy bien, qué bueno. Bienvenidos al Centro de Fe, Esperanza y Amor de Tacuba. Esta es su casa. Gracias a todos aquellos, a esos 50 que se acercaron a saludarlos. Felicito a todos esos más de 100 que ya no se dan abasto para saludarlos. Siguen esperando, ¿eh? Y eso se me olvidó a mí. ¿En qué estábamos? Estamos en la palabra. Decíamos entonces, si nosotros ahora estamos hablando de lo que es el tiempo pasado, lo que es el presente y lo que es el futuro, esta palabra, ¿cómo lo deberíamos de aplicar nosotros? La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, la palabra que entra en este oído en estos momentos es lo que va a producir en mí una acción. Algo va a producir en mí en estos momentos. Lo que produjo hace tiempo, lo produjo hace tiempo. ¿Usted sabía que la vida cristiana no es fácil?
quien le dijo que la vida cristiana era fácil, una de dos, le mintió o no sabía lo que le decía. Lo único que quería era convencerlo. Porque la vida cristiana no es fácil. Aunque nosotros la palabra de Dios la apliquemos en tiempo presente, la palabra de Dios nos va a sacar adelante en el futuro. Y esta palabra que estamos escuchando aquí, que no hay condenación ahora para los que están en Cristo hoy, le va a servir el día de mañana. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que la vida no es fácil, es porque hay alguien más allá afuera, hay alguien más en nuestro alrededor que está buscando que tú y yo nos quedemos o atados en el pasado o no avancemos en el presente. Como cristianos, todos sabemos que hemos sido salvos, que nuestro nombre está ya escrito en el libro de la vida. Digan amén. Por lo tanto, hay algo que a mí no me debe de quedar ninguna duda. No hay condenación para mí. Y aunque hoy yo eso lo declaro en el nombre de Jesús en el tiempo presente, mañana que va a ser ya el futuro, al rato cuando usted salga de este salón o de la iglesia, usted se va a encontrar con un pensamiento. Se va a encontrar con el ataque del enemigo, se va a encontrar con el diablo, se va a encontrar dentro de 10 años o 20 años al diablo mismo con alguna sutileza y le va a decir: ¿cuántos años tienes de cristiano? Y usted le va a decir: 10. Uf, que aguante. ¿Cómo le haces para soportar al hermano Leo cuando le toca predicar? ¿Cómo haces para aguantar tanto tiempo en el culto? Y si usted dice: fíjese que no lo había pensado y tiene razón, ¿qué rápido pasa el tiempo? Esas sutilezas de Satanás puede causarnos graves problemas. Amén. Por eso entendamos que la palabra del Señor aquí en esta que estamos usando en estos momentos está en tiempo presente. Y aunque en el futuro alguien le diga, aunque se venga vestido con piel de oveja, que tú puedes perderte, que tú estás condenado, que tú no sirves para nada, que la salvación es una fantasía, y que quiera meter una duda en tu corazón, en tu mente, ¿qué hay que hacer? Echarlo fuera. No podemos evitar escucharlo, por supuesto. Ni modo que usted ande todo el tiempo con los dedos aquí en los oídos. Pero depende de nosotros que demos entrada a nuestro espíritu o a nuestra alma o a nuestra mente o a nuestro corazón cualquier ataque del enemigo. Amén. Si decimos entonces que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, si estamos hablando de que no hay ninguna condenación, estamos diciendo al mismo tiempo y aceptando en estos momentos que hay algo que condena al hombre. ¿O no? Por supuesto. Y solo hay dos cosas que pueden condenar al hombre. De esas dos cosas derivan todas las demás. Lo que condena al hombre, en primer lugar, todos ya lo sabemos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que está a tu lado? No lo pierda de vista. Lo que condena al hombre, en primer lugar, se llama pecado. Amén. Se llama pecado. Pero, ojo, ponga atención, no es necesariamente el pecado de robar. No es necesariamente el pecado de la idolatría. No es necesariamente el pecado de murmuración, sino el pecado de no aceptar a Jesús. El no tener fe en
Jesús. El que creyó ya ha sido salvo, mas el que no creyó, ni cómo ayudarlo. ¿Por qué? Porque ya se condenó a sí mismo por no aceptar al mediador, por no aceptar al Cordero de Dios. Amén. En eso todos nosotros también nos debe de quedar muy claro. ¿Por qué? Porque el pecado, dice la palabra ahí mismo, en Romanos capítulo 7, vea usted lo que dice ahí en el versículo 11. Romanos 7, 11. Ahí atrásito de donde estamos leyendo ahorita. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué sucedió? Me engañó y por él el pecado produce muerte. Amén. El pecado produce muerte. Pero ¿cuál es la sutileza del pecado? ¿Cuál es la estrategia del pecado que me atrapa a mí? ¿Cuál es la sutileza del pecado que atrapa a los jóvenes? ¿Cuál es la sutileza del pecado que atrapa a todo mundo? Llámese líder, llámese ministro, llámese como se llame. ¿Cuál es la estrategia? El engaño. El engaño. ¿Cómo caemos? ¿Cómo cae la gente? ¿Cómo ha caído usted en pecado? Siendo engañado o engañándonos a nosotros mismos. ¿Qué tanto es tantito? Tener novio que no es cristiano, bueno, pues yo lo he visto en otros y les ha ido bien. El problema no es el principio, el problema es el destino. Un día me dice una jovencita, ay, qué feo se oyó lo que dijo, hermano. Así me dijo. Y es que yo le estaba diciendo, ¿qué prefieres? ¿Ser hija de Dios o no era del diablo? No, a ustedes les da risa, pero ella dijo, ay, qué feo se escuchó eso. Pero yo no puedo evitar eso. Estoy hablando más que otra cosa que es la verdad. Pero todo porque somos engañados o me engaño a mí mismo. Y si usted y yo nos engañamos a nosotros mismos, es el colmo de todos los engaños. Es como decir, bueno, pues yo mido 2 metros. Pues ya se rieron, pues qué. Ya no puedo evitarlo. Pero me estoy engañando a mí mismo. Y yo puedo imaginarme que puedo hacer muchas cosas, pero es engañarme a mí mismo. Pero oiga usted, yo no puedo engañar a Dios. ¿O sí? ¿Podré yo engañar al que pesa los espíritus? ¿Podremos justificarnos delante de Dios? No hay. No hay. Pero los que vivimos en Cristo somos transformados. Pero ojo con esto. La segunda cosa que condena al hombre se llama, a ver, vamos a leer otra vez el versículo para que ustedes ahí lo ubiquen y lo descubran. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es la otra cosa que condena al hombre? ¿Cuál es? Por eso le digo que vea bien quién está sentado a su lado. ¿Con quién anda? ¿Qué come? ¿Qué ve? ¿Por qué le digo que vea bien con quién está sentado a su lado? Porque la Biblia dice, no te equivoques. Y literalmente dice, no erréis. Así dice, ¿verdad? No erréis. En la carta a los Corintios, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y allá afuera dice, dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, uy,
si se aprende mucho. Esa no me la sabía yo. Exacto. O sea, tenemos que ver por qué, porque la carne es algo que el diablo usa para engañar y para que el hombre sea destruido. ¿Qué más? ¿Sea qué? Condenado. ¿Qué más? Todo eso que se están imaginando. Eso es lo que produce la carne en nosotros. Jóvenes, jovencitas, si ustedes hoy no se cuidan, ese cuerpo les va a cobrar factura el día de mañana. Y si no, tiempo al tiempo. Cuando yo era joven pesaba tanto, tenía tanto, iba aquello y hacía esto, no hombre. Y ahorita ¿cuántos años tienes? 40, pues pareces de 60. La Biblia no te dice que no hagas, que no comas. Vive tu juventud y anda a la vista de tus ojos y toma el placer de tu corazón. Pero sabe que sobre todas esas cosas, ¿qué? Te juzgará Dios. A veces tenemos el concepto de que venir a la iglesia es que estamos viniendo a un lugar donde todo se prohíbe. No hagas esto, no hagas aquello, no vayas allá ni acá, no permitas esto ni permitas aquello. O sea, el concepto que yo tengo entonces es que la iglesia es un lugar de prohibición. Hasta hay cristianos que dicen, no, yo no hago eso. ¿Por qué? Porque mi religión no me lo permite. Pues salte de la religión. Es que en mi iglesia no me lo permiten. Pues deja la iglesia, pues. Búscate otra iglesia en donde tengan una sección de billares y una sección de fumar. Y que te digan que una copa no es ninguna y una apenas dos, apenas una y la mitad del otro. Total. Es superficial. La carne puede llevarte al placer superficial y temporal. Pero el espíritu no mira aquí, mira el destino final. Amén. Y eso es a los que hoy estamos en Cristo. Para todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es entender, comprender, asimilar, aceptar y vivir como tal. Por eso la Biblia nos está diciendo aquí que no conforme a los que andan en la carne, sino los que andan conforme al espíritu. Y vuelvo nuevamente, no es a tu espíritu, sino al espíritu de Dios. Porque si fuera nuestro espíritu, sería un espíritu de mentira, de lujuria, de orgullo, de odio, de rencor. Si andáramos todos en eso, ¿se imagina qué congregación tendríamos? Pero muchos están así. Por eso, no les miento, hay congregaciones partidas así como rompecabezas. Cada quien piensa lo que quiere y hace lo que quiere. Y hay familias enteras, hay familias cristianas que viven de la misma manera, porque no se rigen bajo la dirección del Espíritu Santo, sino se rigen bajo la dirección del espíritu de papá y de mamá, pero que no tienen al Espíritu Santo ellos. O los hijos. ¿Se puede usted imaginar a un hijo que está en casa todo el tiempo, pero que no es guiado por el Espíritu Santo? ¿Qué hijo será? ¿Puede imaginarse usted ese cuadro familiar en donde tienen a un hijo? Hay padres cristianos, pero hijos rebeldes, rateros, drogadictos, peleoneros. ¿Por qué? Porque no son guiados bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Pero si tú y yo ya conocemos a Jesús y tenemos a Dios en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, no en un rincón, una parte de nuestro ser, sino en todo nuestro ser, entonces Dios tiene un trato con el pecado. Y aquí es donde empezamos algo glorioso.
con esta lección, con este estudio. Porque el trato que tiene Dios con el pecado lo encontramos aquí. Quiero que vea ahí en el versículo 1 una vez más. Ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Para los que están en quién? No hay condenación para todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Note esto, para los que están en Cristo, no es para los que son miembros de una congregación, no son para los que solo buscan una membresía, no es para los que son parte de un equipo juvenil. Qué bueno que no vinieron. No es para ellos. Lo más importante es tener a Cristo. Y cuando hablamos de Cristo, de tener a Cristo, es decir, como escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que yo ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. No hay condenación con ello. Pero quiero que vea ahí rápidamente a Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, versículo 6 dice: todos nosotros. ¿Así dice su Biblia? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en ¿quién? Dice ahí nada más, ahí no menciona ningún nombre, pero dice cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero si yo soy observador, donde dice la palabra él, tenemos un acento y se está refiriendo a una persona, y ahí el profeta estaba hablando de Cristo Jesús. Y aquí en Romanos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aunque aquí en Isaías, aquí en este versículo de Isaías, no encontramos el nombre completo. En Romanos encontramos lo que este hombre, aunque no aparece su nombre, vemos lo que él hizo por nosotros. Es decir, el trato que Dios tuvo con el pecado que ha existido siempre y que va a existir antes y después, aunque tú y yo ya no estemos aquí, todos aquellos que vengan a Jesús de Nazaret, todos aquellos que acepten a Jesús como su Señor y Salvador, no tendrán ningún pecado. ¿Por qué? Porque el pecado de todos nosotros lo llevó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Solo cuando tú y yo reconocemos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, no hay condenación para mí. Pero aunque yo haya aceptado ese sacrificio, si yo me aparto de Jesús en tiempo presente, o yo me apartara de Jesús en el tiempo futuro, yo puedo perder esa salvación. La garantía es que mientras yo permanezca en Cristo Jesús, no hay condenación para mí. Diga lo que diga el mundo, diga lo que diga mi mente, quiera hacer lo que quiera hacer mi carne. Si mis convicciones están firmes como cristianos, de ninguna manera voy a aceptar nada que no sea lo que dice la palabra de Dios. Amén. Nadie puede condenarnos solo porque ellos quieren. Satanás puede hurgar mi vida y recordarme mi pasado. Él puede recordar mi pasado, yo le voy a decir su futuro. Sí. ¿Por qué? Mis pecados los echó Jesús en la mar. Y yo no la voy a hacer de buzo. ¿Usted sí? ¿Usted sí? No, hermanos. Ahí hay que ponerle, cuando sabemos, Jesús lo enterró en el fondo del mar.
Señor, no se te olvide ponerle ahí un letrero, por favor, aquí prohibido pescar. Porque de esos hay muchos. Porque luego cuando viene a nuestra mente o el diablo, las personas que nos conocieron con un oscuro pasado, un triste pasado, nos recuerdan aquí en el presente y nos dicen, es que no puedes cambiar, no puedes dejar todas esas cosas de la noche a la mañana. Lo que ellos no saben es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo que no saben es el poder regenerador de la sangre de Jesús que nos cubre todos los días. Amén. No es lo que ellos digan, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando el Padre, Dios mismo, tomó a su Hijo Jesucristo, lo puso en la cruz, no solamente lo tomó y lo puso en la cruz, sino que puso en él los pecados de todos nosotros. Entonces, ¿yo puedo pecar? Tú no puedes pecar. Vivimos bajo la gracia, es verdad. Pero cuando tú lo haces con premeditación, alevosía y ventaja, pues no hay cómo ayudarte, hermano. ¿Por qué? Porque el pecado es el pecado. Amén. Nosotros deberíamos, estamos muertos al pecado. ¿Y qué es estar muertos en el pecado? Ahí tiene usted a dos hombres. Había muerto el mejor amigo de los dos. Y uno de ellos dice, vamos a verlo. Era un buen amigo, él era el que pagaba todas las chelas. Y el otro dice, pues vamos a llevarle unas. Tienes razón, era nuestro mejor amigo. Y pasan a la vinatería y se compran allí una docena para el difunto. Llegan allá y le dicen, ábrelo y dáselo tú. No, toma tú el privilegio de dárselo. Ay, algo pasa. ¿Qué pasa? Pues que no se lo toma, todo lo tira. No lo puede tomar. Ni siquiera lo puede agarrar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo mismo debe suceder con nosotros en el pecado. Muertos al, pero nosotros estamos más vivos que nunca. Y la carne está ahí insistente. Por algo la palabra del Señor nos enseña y nos dice que a la verdad la carne es débil, pero el espíritu siempre está presto. Y uno dice, con razón. No, pero no es justificación ni tampoco es para que pequemos más. De ninguna manera, sino acercarnos a Dios y buscar esa santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad, además, le recuerdo esto. Y recuérdele usted siempre, ¿cómo vamos a entrar al cielo? ¿Con esta belleza quemada por el sol? ¿O en el espíritu? Entonces, ¿para qué le damos rienda a la suelta aquí a la carne en la vida? La carne me va a llevar al infierno, pero el espíritu me va a dar vida y vida eterna en Jesús. Los placeres de esta vida por medio de la carne son pasajeras, pero el espíritu nos lleva a la eternidad. Pero eso lo decide usted. Usted es el que decide a quién seguir. Amén. Sobre todo sabiendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Por eso es maravilloso lo que estamos leyendo aquí, hermano. Maravilloso. Porque ¿cómo puedo yo ahora entonces tener a Jesús en mi vida? ¿Cómo es que yo puedo tener a Jesús en mi corazón? ¿Cómo? ¿Cómo? Solamente eso, reconociendo y aceptándolo a Él como el mediador entre Dios y yo. No hay otro mediador. Podemos poner muchos y se pondrán muchos, pero no hay, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No lo hay.
Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Amén, hermanos. Amén. Por eso no hay condenación ninguna para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora, la última parte que tenemos ahí del versículo 8, de aquellos que menciona aquí, que no andan conforme a la carne, sino conforme al, y aquí y esta expresión también que nosotros estamos hablando de esta condenación, debemos de darnos cuenta entonces que andar en el Espíritu es andar en poder, es andar en autoridad. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle, así como decía el salmista, así como él decía: alma, alaba a tu Creador, alaba a Jehová. También yo puedo decirle a la carne, o te sujetas, o te sujetas. ¿Y cómo lo vamos a sujetar? Si todo mi ser es gobernado de afuera hacia adentro, estamos perdidos. Pero si el gobierno de todo mi ser es de adentro hacia afuera, somos más que vencedores. Porque de adentro hacia afuera el hombre es gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Ustedes podrían describirme cómo es el Espíritu Santo físicamente? ¿Verdad que no? El Espíritu es Espíritu, es el viento. No lo podemos ver, no lo podemos tocar. Espiritualmente, cuando mi espíritu responde al Espíritu de Dios, cuando la reacción de mi espíritu responde a mi Dios, a mi Creador, es cuando yo entro a otro nivel, a otra esfera espiritual. Porque aquí en la tierra tenemos esos gobiernos, un gobierno espiritual y un gobierno físico, natural. El natural es el que vemos, pero el espiritual es el que no vemos. Pero teniendo al Espíritu Santo podemos percibir los otros dos reinos espirituales. Uno, el reino del bien, y otro, el reino de mal. Tú y yo, ¿de cuál somos? De ese reino espiritual, del bien. Aunque la lucha siempre va a estar ahí. Si tú eres del reino espiritual, bueno, del reino de Dios, y el otro reino, el reino de Satanás, hombre, esos tienen un conflicto y siempre están peleando ¿contra quién? Contra los que somos del reino de Dios. Entonces, si es una guerra espiritual, ¿de quién necesitamos? Del Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos del Espíritu Santo. Tú no puedes pelear el reino contra el reino de Satanás en la carne. No puedes pelear. Nos daría una zarandeada que nunca lo olvidarías. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y no estamos solos. Jesús, antes de partir, dijo: rogaré yo al Padre y Él os mandará el Consolador, el Espíritu que les guiará a toda verdad. Amén. Por eso nosotros necesitamos eso. Ahora, cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, sabiendo que no hay condenación para todos los que estamos en Él, los que andamos conforme al Espíritu. Oiga, Dios es tan bueno que no solamente nos da de su Espíritu, sino al recibir de su Espíritu nos da otra cosa que se llama gracia. Gracia.
nos da un regalo más. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Y la gracia no lo da nadie más que Dios. No solamente es aceptarlo, sino que nos da de su gracia. Vivimos bajo su voluntad. Vivimos bajo la cobertura de nuestro Dios. Esa bendición de tener la gracia, nosotros la tenemos, amén, qué bueno, gloria a Dios, pero no fue por lo que yo soy en estos momentos. Es decir, no fue a iniciativa mía. Recibir la gracia de Dios es por iniciativa de Dios. Es como cuando usted, fíjese bien, es como cuando las amas de casa van al mercado y compran 1 kilo de naranjas. Y el que atiende ahí ya le pagaron el kilo de naranjas, pero todavía dice, ceñito, ahí le van 2 más. ¿Cuánto le debo? No, es un regalo. ¿Se lo pidió? ¿Lo merecía? En el corazón del hombre nació para dárselo a su clienta. En el corazón de Dios no está lo que tú y yo somos, sino lo que Dios quiere que tú y yo lleguemos a ser. Amén. Es por nuestra posición, por la posición que tú y yo tenemos de hijo. Ahora, imagínese usted cuántos vecinos y vecinas han ido a la casa suya si tiene hijos, a decirle, aquí están los 1,000 pesos para que usted alimente a sus hijos. ¿Alguien ha hecho eso? Ni aquellos que luego convencen a sus amigos. Dicen, ay, qué bonita pareja, ya deberían de casarse, tienen mucho tiempo de novios. Y bueno, cásense, no hombre, nosotros ponemos esto y nosotros ponemos, y sí, y los convencieron, se casaron y después ni para la leche dieron. Estuvo muy bonita la boda, sí, pero nunca volvieron. Nunca cooperaron para el gasto. Lo mismo es el Señor con nosotros. Si vivimos bajo su gracia, hermano, todo lo que tenemos es por gracia. Dígame usted qué tiene que usted no haya recibido de Dios. Levante la mano que alguien que tenga algo que no haya recibido por gracia y misericordia de Dios. Todo lo que tenemos es por gracia y misericordia de Dios. Entonces todo lo que espera de Dios no espera menos de nosotros. Lo que tú y yo debemos de darle a Dios es lo mejor de nosotros. Lo he dicho en otras ocasiones, cuando tú y yo somos empleados y trabajamos en una empresa o en donde sea, pero somos empleados y tenemos un patrón. Llega el momento en el que el patrón ve nuestra fidelidad, ve nuestra constancia, perseverancia, somos responsables, somos comprometidos, damos lo mejor de nosotros. No hay necesidad de que le pidas a un aumento, pero si se diese la oportunidad de pedirle un aumento, no te regatea cuánto quieres ganar. Él dice, te voy a dar tanto. ¿Te parece? Hombre, pues con lo que me aumentaste estoy más que contento. Creo que este año empiezo a ahorrar para comprar casa o estrenar coche. Si ellos, siendo malos, saben dar lo mejor a sus empleados, ¿cuánto más nuestro Dios? Si nosotros le bendecimos, le honramos, le exaltamos, hacemos lo mejor para Él, servimos, ofrecemos nuestra juventud para el Señor, Él nos bendice también. Si damos al Señor y nos bendice y damos más y nos sigue bendiciendo, ¿por qué entonces no entregamos nuestra vida a Dios? Deberíamos de darle a Él lo mejor. Si así nos bendice, si le damos, nos bendeciría más. Jóvenes, ofrézcanle a Dios su juventud. Lo mejor que tienen como personas en la vida es la etapa de su juventud. A los 10 años todavía no tiene noción de las cosas. A los 15 años, 14, 15 años, quiere ser como tal, quiere imitar a tal. A los 17 años se va acomodando apenas.
A los 18 o 20 años, si no decidiste entre los 15 y 18 años, cuando brinques la etapa de los 20 años, tú debiste ya haber elegido carrera, profesión, y ahí, a la edad de 20 años, empiezas tú a mostrar tu personalidad. Pero 25 años, tú debes de tener ya algo. 35 años, tú ya debiste de haber hecho algo. 45 años, prepárate para ahorrar, porque a los 50 ya no es el mismo cuerpo. Ya no es el mismo. ¿Quieres hacer algo a los 45 años? Desaprovechaste 20 años más atrás. 20 años en la vida, que a los 45 años, entre los 25 para atrás, eso, los 25 años de vida, te lo va a cobrar, vas a tener que pagarlo 20 años después. Porque a los 45, 50 años empiezan a aparecer achaques, más seguido el cansancio, más ganas de dormir. Ya no es lo mismo 20 años que 20 años después. 30 años peor. ¿Por qué? Porque no supimos aprovechar los primeros 25 años que Dios me dio de gracia. Amén. Y si no, pregúntele a los médicos cuál es la reacción del cuerpo a los 45 años. Te va a decir, pues depende de cómo fuiste cuando eras joven. A lo mejor decías, come ahora y paga después, y ni sabías lo que estabas diciendo. Te llenaste de tantas cosas que después el cuerpo te empezó a cobrar factura. Amén. Lea conmigo, por favor, Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Así dice? Y se enseñoreará es pasado, presente o futuro. ¿Qué es? Futuro. Futuro. Pero oiga bien esto. Pues no estáis. Es pasado, presente o futuro. Presente. Porque no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la... Eso. Vivimos bajo la gracia. Pero no abusemos de la gracia. Podemos hallar gracia delante de una familia que nos adopte por una noche, pero no por 2, ni por 3, ni mucho menos quieras traer tu ropero. ¿Está bien? Mirad a mí, dice el Señor, tiempo pasado, presente o futuro, y seréis salvos todos los términos de la tierra. Seréis, es decir, cuando tú decidas, hoy, pasado, mañana, pero en esos momentos, en el presente, tú eres salvo. Amén. Abusamos de la gracia. Y cuando abusamos de la gracia, caemos en el libertinaje. Papá es bueno y posiblemente te dé todo, pero un día te va a decir, ya no más. ¿Cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? 120 años. Y mientras esos 120 años transcurrían, ¿qué hacía él? Que vendría a él diluvio y lo tomaron a loco. Llegó el día. Durante 120 años estuvo abierto la puerta. Vivieron bajo la gracia. Pero llegó el momento en la que se cerró la puerta. y nadie pudo entrar.
llegará el momento en la que Dios diga, no hay. Pero es que no hay. Es que, Señor, cuando a mí me hablaron del evangelio era joven y tenía a mi novia. No tenía hijos. Era mucho compromiso. Era la mejor etapa de tu vida. Era la mejor etapa de tu vida. Tus fuerzas, tus mejores fuerzas, tu mejor vigor, tu mejor vista, tu mente más despierta, más creativa, más lúcida para entender las cosas. ¿Dónde la dejaste? Quizás no lleguemos. Yo he visto aquellos jóvenes que de repente ven cómo camina un ancianito. Despacito, despacito. Lo que el joven en 5 metros caminando se hace 3 segundos, el anciano se tarda 15 minutos. Y dicen, ay, qué chistoso. Ríase. Lo bueno que él llegó a 60 o 70 años. Tú tienes 30, ojalá y llegues. Ojalá y lleguemos. No te burles. Él al menos ya llegó. Tú y yo, ni a la mitad de camino. Bueno, muchos de aquí ya, yo todavía ni la mitad de 40. ¿Qué les causó risa? ¿Otra vez? Sí. Todo lo que tenemos, hermanos, es por gracia. Nuestra salvación, entonces, es también por gracia. Esa gracia a nosotros, si no caemos en el libertinaje, esa gracia de Dios sobre nuestra vida, a nosotros nos debe dar confianza, nos debe de dar seguridad. ¿Por qué? Porque yo a mis hijos, pues lo que ellos pidan o lo que sea lo mejor para ellos. Si algo voy a hacer es por mis hijas. Y yo le pido a Dios que me dé la fuerza, que me dé vida para ver a mis hijas sirviendo al Señor. Que me dé vida verlas realizadas como profesionistas, verlas realizadas su vida como personas. Eso sería algo que a mí me daría mucho gusto y le ruego a Dios que me permita verlo. Hoy estaba platicando con un matrimonio y esto va para muchos jóvenes ahorita. Hoy estaba platicando con un matrimonio, compartiendo con ellos lecciones prematrimoniales, consejería prematrimonial, y yo le decía, ¿cuántos años tienes? 40. ¿Y tú cuántos años tienes? 38. Ah, pues ahí más o menos. Y ya te has puesto a pensar cuántos años tendrá. Si ahorita en estos momentos tendrían un bebé, cuando tú tengas 60 años, ¿cuántos años tendrá tu bebé? Ahorita. ¿Cuántos años tendrá entonces tu hijo cuando tú tengas 60? 20 años. Todavía no se recibe de su carrera. Si tú llegas a los 60 lo vas a ver, pero no vas a llegar a ver a tus nietos. Y todavía están pensando en encargar al primer bebé dentro de 2 años. Por Dios. Verás a tus hijos en la adolescencia. Pero como padres realizados o profesionistas, que Dios solo en su misericordia y con su gracia te permita verlo. Tenemos que ser realistas en ese sentido. Pero hasta ese extremo. Pero cuando tú y yo vivimos bajo la gracia de Dios, oiga, permíteme, Señor, que dentro de esta gracia ver realizado a mis hijos, verlos como profesionistas, y si tú me permites, regálame tiempo más para ver a mis nietos. ¿O no? Pero si nosotros entendemos que vivimos bajo la gracia, entonces sí tendremos seguridad y confianza. Amén. No condenación, sino seguridad y confianza. Amén. ¿Por qué? Porque lo que dice la última parte de Romanos 1, dice que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al
espíritu, es decir, que el Espíritu tiene poder. El Espíritu Santo puede obrar en nosotros para poder permanecer en Cristo, porque decíamos que nosotros en el área espiritual necesitamos estar fuertes, espiritualmente tener convicciones firmes. ¿Para qué? Para que la carne no nos engañe y caigamos en el pecado, y cayendo en el pecado con la carne seamos condenados, sino más bien justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es a través de el poder del Espíritu Santo que nos toma a nosotros, produce en nosotros una transformación, nos santifica, porque nadie podrá entrar en la presencia de Dios sino solo aquellos que tienen o que viven en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Lea conmigo ahí Romanos 13:14, por favor. Ahí mismo, 13:14, 8:13-14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué sucede? Viviréis, pero a través del poder del Espíritu Santo. Luego del 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué son? Hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios, entonces ¿qué son? Díganlo. Si no somos hijos de Dios, ¿hijos de quién somos? ¿Y usted qué prefiere? No solamente somos hijos, sino que tampoco estamos destinados a la condenación. No hay condenación para los hijos de Dios. Amén. Así que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, es el que puede testificar de que nosotros, de que tú y yo somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo es solamente a través del Espíritu Santo, es como podemos nosotros reconocer a Jesús como Señor y como Salvador, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos enseña, nos guía, nos redarguye, nos instruye y nos prepara para entrar a ese reino espiritual, a esa esfera de poder a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si somos nosotros hijos de Dios, ¿qué cree? Somos herederos y coherederos con Cristo. Jesús dijo, me voy, pero a preparar morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y solo le faltó decir, para que estéis conmigo. Amén. Entonces, no hay condenación si yo permanezco. Y si yo permanezco, soy hijo de Dios. Y soy hijo de Dios, soy heredero. ¿Por qué? Porque vivo bajo la gracia y no bajo la ley. Pero tengo que permanecer en Cristo Jesús. Si tú y yo no tenemos a Cristo Jesús, estamos destinados a la condenación. Amén. Si no vivimos en Cristo, estamos destinados a la condenación. Porque imagínense, si nuestra condenación o nuestra salvación dependiera de nuestro andar, hermanos, ¿qué sería? Si nuestra salvación dependiera de nuestra conducta, nadie sería salvo. Por eso, bendito sea el Señor por su palabra, que la salvación no es por obras, para que alguien se jacte o presuma o la haga como el fariseo. Más bien, reconocer la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Amén, hermanos. Porque ¿quién es perfecto entre nosotros? ¿Quién? Nadie es perfecto entre nosotros. ¿Quién hay? ¿Quién de aquí puede ir adelante de Dios y decir,
yo vengo a tu presencia con la conciencia tranquila y limpia. ¿Quién? Nadie. Pero he sido justificado por medio de mi Señor Jesucristo. Y a Él sea toda la gloria. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Nuestra salvación, nuestra redención, la gracia que está sobre nuestra vida, la no condenación de nosotros, depende único y exclusivamente de Dios. Amén. Y mi fidelidad y mi permanencia en Él. Incline su rostro, por favor, unos momentos. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. ¿Cómo podríamos nosotros, Señor, llegar a tu presencia? ¿Cuál sería la actitud, Señor, que deberíamos de tomar? Si hoy Dios tomara, hermano, la decisión en estos momentos, a unos segundos de que Jesús tomara la decisión de venir por su iglesia, levantar a esta congregación de jóvenes, a este equipo de jóvenes, ¿cuántos jóvenes irían? ¿Y cuántos se quedarían? ¿Cuántos? Tú te irías.